sea la que llegue. Y yo te pido que, a pesar de que busco siempre, ocupando este púlpito, actuar con responsabilidad y con coherencia, no me escuches a mí, yo solamente soy las cuerdas vocales que quieren ser usadas para que, y aún así escuchándome, que tú tengas tu Biblia a la mano, que lleves el mensaje que llega después de la predicación que hay en tu línea azul, tú te lo lleves y medites y digas, aquel loco dijo esto, ahora yo quiero volver a meditar. Y créeme tú, tienes tanta o igual o mayor capacidad que yo de discernimiento si es que eres cristiano. Y si no eres cristiano, Dios también te busca y quiere hablarte. Y tú también tienes un raciocinio, tienes un sentido común. Y Dios, por más que yo pudiera dorar la píldora, por más que quisiera influenciar, porque es natural, eh, mi predicación, creo que el Espíritu Santo vive en ti si eres cristiano. Y si no lo eres, también el Espíritu de Dios quiere hablarte. Te daría a conocer cuando me equivoco o no. También la Biblia dice todo, escuchar de todo, leer de todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es que te pido que cierres tus ojos mientras Paco toca esto. Yo quiero pedirle a Dios que hoy me use de manera especial y a ti, que tú puedas decir, no quiero escuchar al hombre, quiero escuchar a Dios. Empecemos este año de esta manera. Bueno, Padre, en esta mañana, en este año que compensamos con este título tan importante, porque es como pasar a filtro, como cernear la grava, pasar para ver quiénes somos como mendigos y quiénes somos como mendigos. Te pedimos, Padre, que con amor, pero como espada de un templo que penetra el corazón nuestro, tu palabra, la Biblia, pueda ser la que sabe, Señor, con amor, como siempre lo haces, que mueva nuestro corazón, porque es algo que emociona, pero también nuestra mente, para que no sea solamente algo emocional, sino algo racional también. Porque tú eres un Dios que gobierna nuestras emociones y nos diste emociones para disfrutar de ellas, pero también nos has dado razón para saber gozar las emociones, distinguirlas y, Señor, tener una vida que te agrade, que crezca y que camine. Te alabamos y te pedimos que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, ruego a Dios que este sea uno de los sermones que más cuidado tenga en tus palabras. No por la, la importancia del mismo, por ser inicio de año, sino porque seguro en la mente de algunos de los que estamos aquí hay muchas dudas, muchos temas acerca, por ejemplo, esta iglesia es una iglesia cristiana. ¿Quiénes se dicen cristianos? ¿Por qué se dicen cristianos? ¿Qué denominación es? Que viva aquí y acá y acá y acá. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro? Yo quiero ser cristiano, pero no quiero ser de una religión. Yo amo a Cristo, pero no amo a las religiones. Yo amo a Dios, pero no me gustan las iglesias. Algunas dudas y preguntas que a través de todas estas semanas, de este cuatrimestre, vamos a estar viendo. Hoy solamente es la introducción. Y el propósito de este sermón es de que ustedes comprendan la importancia de tener claro cuál es el mensaje que se predica en esta iglesia acerca de Jesucristo y cómo poder compartirlo de manera clara y precisa a otros para que yo no solamente me vuelva repetidor de lo que escuché, no solamente me vuelva un invitador a otros acerca de lo donde a mí me pareció bien o mal, sino que realmente yo sé lo que creo y lo que comprendo. Así es que ruego a todos que puedan tomar en cuenta esta petición de la responsabilidad de mis palabras. Según el sermón me ha dado temor, es este, y no porque no domine el tema, ni por la complejidad del mismo, sino porque quiero tener mucho cuidado con la responsabilidad y la sensibilidad de todos ellos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias por primera vez, no porque las tienes que contestar, para que vean que estoy nervioso. La carta, bueno, en el libro de Hechos, capítulo 26.
11:26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Por ejemplo, algunas palabras. Este sermón va a ser un poco, si no participativo, autodidacta, de mucha reflexión. No es una pieza exegética como algunos requieren para esto, sino hoy lo que quiero y quiero dejar en tu mente es ponerte una mosca ahí, para que tú te vayas confundido, te vayas con muchas dudas, con muchas preguntas acerca de lo que trató el sermón, para que en los siguientes domingos tú estés presente, muchas dudas que seguramente hoy te llevarás. Y te ruego que si algo no te parece y no te gusta de lo que diga hoy, no es personal, sino que es nuestra posición como iglesia doctrinal, teológica e incluso personal. Pero que, como dije mientras orábamos, yo creo que todos los que estamos aquí somos lo suficientemente capaces e inteligentes y sabios conforme Dios nos ha dado para saber discernir entre lo bueno y lo malo. La capacidad entre discernir lo bueno y lo malo consiste en querer, en dejar que Dios sea el que me quite y explique algunas dudas. Bueno, primera pregunta. Hoy en día, ¿a quién se le llama cristianos? Vamos a ver. ¿Qué es una iglesia cristiana? ¿Por qué hay tantas denominaciones de iglesias cristianas? ¿Puedo ser un católico y ser cristiano? ¿O puedo ser un cristiano y ser católico? Déjame decirte que en el devenir de mi vida, ya de 60 años, ya no está tan joven. Estoy completamente cierto de que me declaro cristiano, protestante, de denominación bautista. Estoy plenamente convencido de que profeso una doctrina bíblica correcta, pero también estoy convencido de que no puedo ser jactancioso ni tampoco condenar a aquel que no piense exactamente igual que yo. Porque la Biblia es tan profunda, tan amplia, que hay lugar a debates sobre puntos teológicos, aún dentro de los cristianos, que no vale para mí la pena debatir en ellos, sino más bien profundizar sobre aquellos que son vitales y torales. Temas sobre los cuales entre los cristianos, que vamos a ver, hay diferencias. No me gusta debatir, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña: no pierdas el tiempo en eso. Es como, por ejemplo, decir: hoy el día está bonito o feo. ¿Quién piensa que el día está bonito o feo? Pues algunos dirán: no, está frío, no me gusta, entonces no me encanta el frío. Aquí les gusta con huevo y aquí con pollo. Hay algunas diferencias entre los propios cristianos. Ya vamos a decir que no vale la pena. Mencionaré solamente algunas porque sé que aclarará dudas respecto a eso. Por ejemplo, alguna diferencia entre grupos cristianos es el don de lenguas. Algunos cristianos dicen que hablan lenguas. Pero eso no es nuevo de ahora. Desde, como dice algún, como le dice el que trabaja en mi pueblo, desde anenantes, el apóstol Pablo toma el tema y le dice: no pierdas el tiempo. Algunos dicen que hablan lenguas. En algunas iglesias bautistas y católicas se da el movimiento carismático, que viene del vocablo griego carisma, que es, en mi opinión, un sobreabuso de las emociones. En otro sentido es, por ejemplo, si tú vas a ver a Luis Miguel al concierto, ¿a poco no te pegas? ¿Cuándo y terminas? Bueno, yo una vez fui a ver hasta Juan Gabriel y hasta... O sea, una persona que no compartía yo su sexualidad, su modo de vida y todo, su música es tan buena
que te envuelve en eso. Si vas a ver a Chayanne, no me gusta la música, les baila tan bien, a ellas les gusta porque está tan guapo, que todo el mundo prende. Si tú veías a Julio Iglesias, las mujeres no. O sea, las emociones son fácilmente movidas a un buen conferencista, un buen predicador puede mover las emociones fácilmente. El peligro es cuando se abusa de ellas o cuando se pretende usar a las emociones con otros fines que no son espirituales. La primera gran diferencia entre algunos cristianos, y empecé un poco de afuera hacia adentro, es con el don de lenguas, donde en algunas iglesias católicas y cristianas se hablan lenguas. Y el apóstol Pablo, desde que se plasmó en la escritura, dijo, a ver, no nos vamos a meter en problemas, así con esas palabras tan simples. Si alguno habla en lenguas, que alguien le traduzca. Y si no, calladito, vete a tu recámara, guárdate ahí, enciérrate y hazlo ahí para edificación propia. Hasta dice, no sea que vaya a llegar alguien nuevo y te oiga y diga, este está loco, borracho. Si se dan cuenta, él no fue a la confrontación. Él fue a decir, por encima de tus propios deseos y de tus propias emociones está el testimonio, están los demás. No porque a ti te gusta el mole, quieres hacer que todos te gusten. No porque tú pienses que el frío es rico, saca a toda la congregación del patio para que sintamos. Pero hay lugares donde dicen, si tú no hablas lengua, tú no eres cristiano o no tienes al Espíritu. Eso es falso. La segunda diferencia es a veces en la forma de alabanza. Una música que te prende, te baja. Tenemos tan poco tiempo aquí y queremos respetar los horarios que buscamos un tiempo de alabanza. Si se dan cuenta, salimos corriendo, algunos del marido del santo llamando, pero tenemos que ir a otros lados porque tenemos el tiempo lamentablemente tan corto que no hay tiempo. Para eso existe tanta música que tú en tu casa, en tu carro, en la oficina, puedes poner mucha música que puedas alabar. Hay música cristiana para dormir, para estar en paz, para orar y para adorar. La que tocamos aquí es para adorar. Por ejemplo, la que tocamos al inicio me encantó. Yo te bendeciré cuando me vaya bien. Voy a usar hoy un lenguaje muy sencillo. Te bendeciré cuando me vaya bien, cuando me vaya mal, cuando haya enfermedades, cuando haya prueba, porque a veces nos gusta bendecir a Dios cuando nos va bien. Salió un buen negocio, es Dios. Pero cuando va mal, te preguntas, ¿por qué me va mal? O aquel que te ama cuando solamente lo tratas bien. Entonces, hay diferencias en cuanto a este don de las lenguas, mal llamado. En mi persona, en mi opinión personal, el don de lenguas ha cesado. Fue necesario y entendiéndolo en el contexto cuando los apóstoles predicaban a gente de miles de lugares y fue para un efecto de transmitir el evangelio. Sin embargo, si alguien no piensa igual que yo, no pasa nada, porque en su momento no es una causa por la cual no pueda yo congregarme o compartir la adoración a Dios en una iglesia cristiana. Bueno, y así hay otras diferencias de carácter administrativo y a la hora del culto. Es una iglesia cristiana, protestante, de denominación bautista, y que a través de los meses lo vamos a aclarar. ¿Por qué está tan difícil de comprender y tan difícil de entender? Muy sencillo, porque todo nace de la ignorancia, todo nace de la falta de conocimiento y de la falta de estudiar, de conocer e investigar y pedirle a Dios sabiduría. Fíjense, para empezar, si nos vamos a Wikipedia, en el diccionario o en cualquier enciclopedia seria acerca de la clasificación de las religiones, encontramos que en el mundo existe una clasificación de religiones de esta manera. La primera y más grande religión profesada del mundo es el Islam. Y no es porque sean los mejores, sino que son los que más gente hay que declara ser musulmán.
Estos se encuentran en el Medio Oriente, básicamente, aunque en Europa y Estados Unidos ya hay también. Pero en el mundo musulmán existe lo que se llama el Islam. Ellos creen en Mahoma como un profeta de Dios. Creen en Jesucristo como un profeta, pero no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho hombre. Y también en el Islam hay varias divisiones. Están los radicales. Yo creo que los fanáticos son ignorantes, aún en el cristianismo, en el hinduismo. Fanático para mí es igual a ignorancia. En el Islam están, y solamente lo digo de manera de resumen, no es una clase de sociología, los chiitas, que son los súper radicales, donde son los que a una mujer le ponen una burka y los ojos para que vean. Por eso los cristianos que luego quieren ser radicales no pasarían el examen. Son los más radicales. Luego están los sunitas, que son como más liberales. Luego están los alovitas y algunos otros pequeños grupos. La gran diferencia es que en los musulmanes, los que vienen, los chiitas, son los que descienden directamente de parientes de Mahoma, de la línea directa de Mahoma. Los sunitas son aquellos que descienden de parientes de Mahoma. Ellos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios hecho mismo hombre, sino creen que es un profeta más y en Mahoma como un profeta, pero creen en un Dios. La segunda religión, y no por ser la mayoritaria, pero de la cual provienen todas las religiones judeocristianas, es la judía, la religión judía. Ellos creen en Dios, creen en Jesucristo, pero como un maestro, pero tampoco creen que es Dios mismo hecho hombre, y tampoco creen que es el Hijo de Dios. Luego vienen otras más. La budista, ese Dios gordo, si lo han visto así, que come muchos tallarines. Ese también es profesada por millones de personas en el lejano oriente. Luego vienen las religiones sintoístas, en la India y todos ellos está fuera de nuestra cultura entenderlas, adorar a un toro, a una vaca, a un elefante, a un mono. Son más de 5,000 deidades las que tienen. Luego tienen las religiones africanas o animistas, rarísimas para nuestro concepto. Y al último dejo, para entrar al tema, la religión, así dice la enciclopedia, el cristianismo. Y el cristianismo, de acuerdo a la sociología, se divide en católicos, protestantes y algunos grupos más como coptos y los ortodoxos, griegos, rusos y demás. Y otras más. Hay más de 10 divisiones que la sociología cataloga como, escuchen bien, cataloga como grupos cristianos. Luego, dentro de los católicos también hay divisiones. Están los jesuitas, están los legionarios, yo estudié en una escuela de legionarios, y otros más. Bueno, están como la Ibero son jesuitas, la Náhuatl son legionarios, hay N número de divisiones dentro de los católicos. Y dentro de los protestantes se encuentran diferentes grupos: luteranos, anglicanos, episcopales, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecosteses y otros que dicen: no, yo no soy nada. Porque hay que ponernos una etiqueta: yo soy cristiano. Bueno, eso es lo que dice la sociología, como los catalogan. Pero ¿qué dice la Biblia? Creo que no podemos abstraernos de este mundo y decir: no, a mí no me importa. Porque hoy el gran problema en el mundo, como en las medicinas, es algo que se llama ecumenismo, generismo, que causa muchísima confusión en las personas y que degenera en muchas ocasiones en un desánimo en las personas. Pero hay grandes enemigos para el evangelio. En el caso particular de los cristianos protestantes
bautistas, es que nosotros consideramos a la Biblia como nuestra única regla de fe y de práctica. Creemos que toda revelación, profecía y todo cesó desde que Jesús vino al mundo y fue escrita la Biblia. Creemos también que en ella Dios tiene todo lo que quiere revelarle al hombre, empezando su salvación y su conducta de vida durante el tiempo que estemos en este mundo. Ahora bien, algunos podrán cuestionar la Biblia como la regla de fe y de práctica. ¿Y qué pensamos los cristianos, protestantes, bautistas? Fíjate, cristianos, protestantes. Creemos que esto es la palabra de Dios. Y bueno, yo he tenido experiencias con gente muy preparada, no creyente, que cuestiona que esto es un libro escrito por hombres. Y efectivamente, este fue una recopilación de libros escritos por hombres, pero nosotros creemos que fueron inspirados por Dios para toda buena obra. Y que no solamente fue nomás júntate por ahí, no, sino fue todo un proceso de compilación y concilios y todo, para que de todos los evangelios que fueron escritos, cuáles eran los que correctos y debían de estar en este canon bíblico. Entre la Biblia católica y la Biblia protestante, solamente hay una diferencia. En la Biblia católica existen, si no me recuerdo, 4 o 6 libros. Que fíjense, si se los pongo a esta o se los quito a la otra, no habría una gran diferencia porque son libros históricos, de costumbres, que no cambian en nada el sentido de buscar la salvación del hombre. Pero aquel que ya cuestiona incluso más a decir, esto no es nada, pues decir, mi respuesta es, y de ahí empiezo el primer punto importante. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios por una razón. No puedo demostrar por el método científico, que sería el único método probado, que esta es la palabra de Dios, no lo puedo demostrar. Pero sí puedo decir que esto cambió mi vida. Un día le recibí como Señor y Salvador. Un día no me dio pena decir que yo era hijo de Él, que era cristiano. Me dio una nueva visión, una nueva mente, un nuevo corazón. Y que en esta vida tan difícil que me ha tocado, ha sido todo para mí. Todo lo que necesito saber está aquí. Y que todas las decisiones malas que he tomado en mi vida, o buenas, es porque no he seguido al pie de la letra lo que dice esto. Ahora bien, no hay un método científico para demostrar que esta es la palabra de Dios, pero sí te puedo decir que cambió mi vida y ha cambiado la vida de muchas personas, cambiará la vida de muchas personas y puede cambiar la tuya si tú crees que Dios te ama. Ahora bien, yo dije cuál es la clasificación sociológica de las religiones. Ahora vamos a la Biblia a ver cuál es la clasificación que hace para distinguir cuál es el nombre con el cual nosotros nos debemos denostar o llamar. Vamos a ver. Yo creo que cristianos. Pero mira, ¿qué pasa si mi nombre es Manuel? Nadie sabe el segundo. Es el teléfono. Francisco. Manuel por mi abuelo y no era por mi padre. Manuel por mi abuelo, Francisco por mi tío abuelo, Martínez, ningún apellido es así, pues, elegante. Pero ¿cuántos Manueles hay? Incluso Manueles, Martínez, todos hay muchísimos. Incluso a veces muchos Manuel, Francisco, Martínez, hay muchos. Pero lo que me da una identidad bastante completa es mi nombre, mi segundo nombre y mis 2 apellidos. Por eso somos cristianos, protestantes, bautistas. Claro, por supuesto, yo siempre he dicho que esta iglesia y nuestros 2 campos, cualquier persona que confiese que Jesús es Señor, es bienvenido, se puede sentir cómodo y seguro.
Porque los bautistas no nos jactamos de ser los únicos que tenemos la doctrina correcta. Hay un chiste que todo el mundo ya se sabe, pero lo voy a volver a decir para los que no lo conozcan porque es muy bueno. Dice que cuando alguien llega al cielo, lo recibe y ahí no sabemos quién es. Dice el chiste que es Pedro. No, entonces yo creo que el chiste entonces lo hizo un católico. Entonces, que llega, porque los católicos creen que Pedro tiene las llaves del cielo. Por un versículo pésimamente interpretado, en mi opinión. Entonces llega esta persona al cielo con su backpack, North Face, sus cosas, y entonces lo recibe y dice, te voy a acomodar en el mundo. Y él le dice, ¿cuál te gustaría? Pues déjame ver cuáles hay. Dice, bueno, te voy a hacer un recorrido. Y entonces pasa por primera y entra en un guate, un grupo, dice, aquí están los pentecostales y carismáticos, unos hablando en lenguas y gloria a Dios. Aquí me voy a estar bien un ratito, eso, pero 4 horas. Estar toda la vida aquí con ellos. Muéstrame, la Baden. Y luego llega otro, ahí se va a enojar si cae en esta clasificación o viene de una iglesia. Es un silencio sepulcral. Aquí están los metodistas, perdón, los metodistas. La iglesia metodista es sumamente poética, luego va, dice la ciencia, y están los presbiterianos. Y así va enseñándoles las diferentes grupos, habitaciones donde pueden estar. Y al final llega uno y dice, aquí sí. Los bautistas. Y ellos creen que son los únicos que están en el cielo. Nosotros como bautistas a veces llegamos a jactarnos que tenemos la única verdad absoluta y no es así. Cualquiera que confiese que Jesús es Señor, entrará al reino de los cielos. La pregunta, ¿algún católico puede entrar al reino de los cielos? Vamos a ver. Vámonos. ¿A quién le llama o dónde se le llamó por primera vez a alguien cristiano? Alguien, yo conozco y tengo amigos, amigazos, católicos que se dicen que son católicos. Porque déjame decirte, y esto es un tema que hay que saber entenderlo en el tiempo, en el momento, en el espacio, y cómo hay que cambiar. ¿Cuándo se le dijo a alguien por primera vez en la vida cristiano? Hechos capítulo 11, versículo 26. El apóstol Pablo estaba predicando con Bernabé en una ciudad que se llamaba Antioquía, ahí por el año 90 después de Cristo. Antioquía es hoy lo que es Turquía, el Asia Menor. Versículo 26. ¿Sale? Y vas a ver por qué les llamaron cristianos por primera vez. Llegaron, como llegamos a un lado, a un centro de estudio bíblico, empezó a crecer, ya no cabía, les hizo un grupotote de gente y entonces todos los demás dijeron, ¿quiénes son estos locos? Dice ahí, ¿ya no tienen 11:26? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera vez en la historia que a alguien se le llama cristiano. Pero déjame decirte, de acuerdo a la historia de la sociología, el nombre cristiano era un tema peyorativo, era denostativo, era como decir los locos, los fanáticos, despectivo. No era un nombre como hoy con orgullo cargamos, era los cristianos. De hecho, a los cristianos los mandaban al Coliseo, a que los devoraran las fieras. A los cristianos los asesinaban, los perseguían. Entonces, el nombre cristiano le fue dado a aquellos primeros hombres que decidieron seguir a Cristo y sus enseñanzas y fueron perseguidos. Ahora bien,
El problema no hay que asustar. Entre los católicos y entre los protestantes hay gente ignorante. Y esa es la verdad. O gente que no tiene el conocimiento suficiente para poder expresarse con cuidado y no ofender y no hablar con propiedad. Cristiano significa aquel que sigue a Cristo. Lo puedes buscar en cualquier enciclopedia, pero la Biblia es clara. Era gente aquí que era enseñada, que adoraba y que se congregaba. Y vamos a ver a través de esos domingos qué significa ser cristiano. Pero ya viste entonces a quién primero se le llamó cristiano. Ellos eran cristianos. Luego en la historia encontramos que Constantino, el primer emperador, políticamente convenientemente, declaró que el Imperio Romano adoptaría el cristianismo como religión oficial. Y como vamos a ver antes en un concilio, en Nicea, escriben todo lo que es la primera teología de la naciente Iglesia Católica. Lo que es de estudiar y llevarse a casa a ver es que un emperador pagano es el que funda la primera Iglesia Católica. No es Pedro. Un emperador romano es aquel que funda la Iglesia Católica. Esto es histórico, ni siquiera está en la... Pueden checar ustedes en internet. Conforme va pasando el tiempo, muchos católicos que estudian la Biblia empiezan a comprender esto y también ellos se llaman cristianos. Y eso me parece algo bueno, algo de crecer en conocimiento, en civilidad y todo. Porque ya no es un tema despectivo y conocen el significado de. Para el catolicismo, ellos creen en Cristo, pero solo y sí a través de lo que enseña la Iglesia Católica. Para los cristianos protestantes, sí y solo sí, pero a través de lo que enseña la Biblia. En la versión en la introducción que hace Sociedades Bíblicas, de algunas Biblias, me encanta la introducción, y dice así más o menos. La Biblia, algunos lo deben entender. La Biblia es un conjunto de libros, poemas, proféticos y todos, dice que tienen una profundidad enorme sin fin, que sobrepasa el conocimiento del mundo. Es un conjunto de poemas hermosos que cambian la vida de las personas. Y luego dice, pero para aquellos que hemos sido transformados, nos referimos a ella como la palabra de Dios. Entonces, solo aquellos que hemos sido transformados, que podemos dar una evidencia personal que Cristo ha cambiado nuestras vidas, podemos entonces referirnos como decir que esto es la palabra de Dios. Por eso mi Biblia, la aprecio, la quiero. No es cualquier libro por ahí. Y si bien es cierto, ahora es digital y todo, sí, pero la Biblia es la palabra de Dios. Su contenido, su forma, todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, ¿cuál y por qué estoy haciendo esta introducción rápida para los próximos domingos? Hoy en día, el gran peligro para el cristianismo, no hablo de religiones, para el evangelio de Jesús. Permítanme que puedan comprender eso. Quitemos ya de nosotros religiones. Hablemos y versémonos en la persona de Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesucristo como Dios mismo hecho hombre. ¿Ok? El Papa acaba de declarar hace unas semanas que todas las religiones llevan a Dios. Eso se llama ecumenismo. Ahora, yo respeto. Un hombre súper preparado, un hombre teológicamente súper respetado que me merece mi respeto, como debe de ser. Cualquiera que agrede o comenta cosas de alguien
sin amor y sin respeto no tiene valía su palabra. Yo prefiero debatir con alguien que tiene un pensamiento objetivo, real, lógico, congruente, que con un ignorante. Con un ignorante es como discutir con uno de Moreno. Todo está bien, aunque todo esté mal. Perdón, no estoy hablando. Pero hablar con un católico de teología me encanta. Y hasta debatir, porque tienen una teología bien hecha. La Iglesia Católica tiene una teología bien hecha y ciertamente sustentada de acuerdo a su interpretación de la Biblia. No estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y lo que dijo el Papa hace unas semanas contradice todo esto. Él dijo que el Islam, los judíos, los aztecas, todos, si lo hacían con sinceridad, llegarían a Dios. Y eso no dice la Biblia. La Biblia es clara y contundente y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Solo creer personalmente de todo corazón que Jesucristo es Señor, que es Dios mismo hecho hombre y que Dios ama al hombre profundamente y que en su búsqueda de volverse a relacionar con Él, se hace hombre y muere en la cruz por nosotros para permitir nuevamente una relación personal con Él. Así es que el ecumenismo es el peor veneno que existe en esta sociedad. ¿Por qué? Porque entonces desvirtúa todo el evangelio. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿para qué? Si todas las religiones llevan a Dios, ¿para qué nos dice la Biblia? Por tanto, ir y predicar en el nombre de Jesús y arrepentir y llevar a bautismo. ¿Para qué? Si todos los caminos llevan a Dios, ¿para qué? Eso se llama ecumenismo. Significa que si el azteca que sacrificaba un hombre, sacaba el corazón y se lo ofrecía, y era genuino, y creía en lo que hacía, o los vikingos con el Valhalla, ellos también llegaban a Dios. Eso está en contra de lo que dice la Biblia. Jesús claramente dijo, y es la base de nuestra doctrina, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y algunas grandes diferencias es que Dios no necesita que le echen la manita ni con ayudantes, ni con intercesores, ni con nada, porque para eso Él vino, para borrar todos esos sacerdotes, archisacerdotes, supersacerdotes que interceden por el hombre o le ayudan a llegar a Dios. Para eso es la persona de Jesucristo. Ahora, ¿has ido a una farmacia genérica? Tiene un gran atractivo. ¿Sabes cuál es? El precio. Es más barato. Pero yo te preguntaría, si tú tomas una pastilla para la presión o para una enfermedad crónico-degenerativa, ¿tomarías una medicina genérica o la que te prescribió el doctor? Si tú piensas en aspirina, hay una marca que va automáticamente a tu mente. ¿Cuál es? Vaya. Aspirina significa vaya. Si tú piensas, dame un pañuelo, un Kleenex, ya tiene una marca. Un Brit tiene una marca. Hoy en día, el gran problema, aún en el mundo cristiano, y ahora vamos a hacer una autocrítica profunda, es el siguiente. Es el siguiente. En muchas iglesias cristianas se han quitado la denominación, la marca. ¿Cuál es el elemento de la aspirina? El ácido acetilsalicílico. Es mejor decir, estas 10 marcas es lo mismo, es ácido acetilsalicílico. Nunca le he podido preguntar. Nosotros decimos, nosotros somos aspirina Bayer.
Es más costosa, sí, pero te garantizo que sí. Y mira, la diferencia entre los medicamentos genéricos y los no es que sí pueden tener los mismos elementos, o no, pero no tienen la misma calidad. Entonces el doctor me dijo, si compras genérico, tómate 2. ¿No queda lo mismo? La calidad, la pureza, no el gramaje ni el elemento, sino la pureza y la calidad. Pero hoy en día es más atractivo decir, este es genérico. Somos todos cristianos. Es más fácil decir, quitémonos de problemas, todos somos cristianos. No, cristiano es aquel que sigue a Cristo. Una vez creyó en Él, le entregó su corazón, le recibió como Señor y Salvador, y cambió su vida y le ha dado una nueva visión y recibe vida eterna. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando muramos, vestidos la pata, todos lo haremos. La única diferencia es cuándo y cómo. Pero un día llegaremos a la presencia del gran sumo sacerdote, nuestro gran Señor Jesucristo. Tomará nuestra mano y cruzaremos el río de amor. Y en la vida, Juan 10:10 dice, yo os he dado vida y vida en abundancia. Cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, en esta vida tortuosa, porque es tortuoso este mundo, tenemos una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad, de dominio propio. Y nos ha dado una tercera cosa maravillosa. Nos ha dado una nueva identidad. Pedro dice, porque ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo escogido por Dios para toda buena obra. O sea, Dios nos da un propósito y una misión en esta vida cuando te recibes en tu corazón. Eso hace que seas cristiano. Y esos son los 3 regalos que recibes cuando eres cristiano. Ahora bien, ¿por qué este movimiento genérico de decir que todos somos cristianos? Suena bonito, suena atractivo, pero no es cierto. La semana pasada dejamos y iniciaremos todo este cuatrimestre, es decir, muchos son convencidos, pero otros son convertidos. Mira, aún en una iglesia cristiana hay de todo. Hay ovejas. Son aquellas que sí han creído en Jesucristo, le han entregado su vida y le siguen. Cometen errores, se caen, han creído y están ciertos en quién han puesto su fe y no les da pena decir que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia, si el mundo te rechaza, yo no te rechazo. Pero si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de los. Cuando llegues a la presencia te dirá, nunca os conocí, echarlo al lago de fuego. Luego viene el tema más difícil. En las iglesias hay ovejas, sí, son los que son verdaderamente. De hecho, el cuatrimestre todo el mundo va a escribir su testimonio. Y tiene que haber un antes y un después en la vida del cristiano. El que dice, yo toda la vida he sido bueno, ese va a ser llevado a la clase de encuentro con Jesús. Sí, porque increíblemente hay gente que dice, yo siempre he sido bueno. Yo siempre he creído en Dios. Bueno, siempre ha creído en una religión. Sus papás le enseñaron una religión. Yo nací en un hogar, hasta nuestro lenguaje es confuso. Yo nací en cuna cristiana, no existe la cuna cristiana. Yo nací en un hogar donde mis padres eran cristianos. Me enseñaron doctrina cristiana, pero yo un día tuve que recibir. Y es mi ejemplo. Yo aprendí a leer y escribir con la Biblia, pero un día me sentí tan vacío, tan frustrado, con un concepto, una autoestima tan baja, una falta de propósito y misión en mi vida, que recuerdo, hermanos, que a una edad ya no tan pequeña, fui al único lugar donde la gente sabe lo que hace, me senté y lloré y dije,
Me siento vacío, sin propósito, sin meta. Hice mucho, pero no lo siento. Y le dije, si de verdad me amas y existes, quiero recibirte como Señor y Salvador. Y mi vida cambió. Me dio un propósito, me dio una meta, me dio una visión. Y lo más importante, puedo decirles que para mí ahora el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Y lo que antes era importante para mí, como dice la Escritura, viene a ser como estiércol ante el eminente conocimiento de la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando entré en agua casi bueno, de unos 40 años. Pues el cristianismo todavía en México era así. Y cuando preguntaban, ¿tú qué eres cristiano y eso qué es? Y vi la burla, la sorna entre judíos y católicos que había. Pero jamás me ha dado pena declarar que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Porque Él murió en la cruz por mí, cambió mi vida, me ha dado una razón de vida. ¿Por qué voy a sentir pena de ser cristiano? No es una pena ser cristiano, es una pena no ser cristiano. Y porto con orgullo. No ando diciendo por todos lados, ni que hago de mis actividades. Pero a todo mundo trato de mostrarle que Dios vive en mí y de mi Señor y mi Salvador. La segunda clase de personas que hay en las iglesias son los chinos. Son los malos cristianos que por falta de aprendizaje, por ser rebeldes, son cristianos, pero no se portan como cristianos, ni parecen cristianos. El tercero son los bebés, los nuevos creyentes, los corderitos. Sí son cristianos, pero todavía les haces boom y lloran. Todavía se quedan con el bebé que camina. No conocen, hay que amamantarlos, hay que darles de la leche espiritual para que crezcan. Todavía están muy fluctuantes en la fe. Pero los peores que hay en las iglesias cristianas son los lobos vestidos con piel de oveja. Y déjame terminarte de decir los puntos doctrinales que vamos a ver estos domingos. Fíjate. ¿Cuáles son los lobos vestidos con piel de oveja? Son aquellos que se dicen cristianos y no son cristianos. O aquellos que creen que son cristianos y en realidad nunca han sido cristianos. La Biblia dice que un día llegarás a la presencia del Señor y te dirá, nunca te conocí. Oye, pero iba yo todos los domingos. No te conozco. Oye, pero pasaba en la canasta de ofrendas y era el más generoso. Nunca te conocí. No, pero en tu nombre yo iba en las tardes a misiones y predicaba. Nunca te conocí. No, es que yo mismo llevé a los pies de... Nunca te conocí. Los lobos con pies de oveja son aquellos que viven engañados o son los fanáticos que exigen a otros cumplir lo que ellos mismos no pueden ni desean cumplir. Déjame terminar con este cierre dándote los puntos doctrinales que vamos a estar viendo en esto. Satanás, este versículo no lo traigo a la mente, pero sí lo sé. Es como esas bolas de cristal que lo mueves y en la mitad y se mueven muchos papeles. ¿No? Todas las cosas que traigo luego es el gran engañador. Alguien me ayuda a usar el versículo. Él es el gran engañador, el gran mentiroso. Fíjate. Pero la enseñanza, la mentira más grande de Satanás para con el hombre, adivina cuál es hacerte pensar que tú eres cristiano y que no lo eres. Esa es la mentira más grande. Y tristemente, hay muchos que se dicen cristianos porque nacieron en un hogar cristiano, porque tienen muchos años en una iglesia cristiana, pero nunca en realidad ha habido una conversión a Jesucristo. Vamos a estar viendo Romanos 8, cómo el Señor nos llama para ser libres, para ser salvos. Vamos a ver
como dice Juan, que somos hijos de Dios por su amor. Vamos a estudiar que somos hijos adoptados. ¿Y cómo adoptados? A los suyos vino, mas ellos le rechazaron. No solamente le rechazaron, sino le crucificaron y le mataron. Vamos a ver que somos hijos de Dios y que Él mora en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a ver que no somos hijos de Dios porque lo hayamos merecido. Yo siempre me he portado bien. Vamos a ver que no somos hijos de Dios por nuestra propia voluntad, porque no hay bueno uno, y el que diga que es bueno hacia Dios, mentiroso. Y vamos a ver que el propósito que Dios tiene para sus hijos, como dice Juan 14, es que le conozcamos y le obedezcamos. El cristiano tiene que haber pasado de un antes a un después. Y mira cómo vamos a trabajar este cuatrimestre. Todo el mundo, empezando por mí, hasta abajo, te va a llegar por línea azul un formato prellenado, donde dice antecedentes, nombre, Manuel Martínez, edad 60 años, estado de salud, no sé. Dice, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? En tu cuerpo, en tu persona, en tu familia y en tu entorno relacional. Luego, ¿cómo conociste de Cristo? Pero todo el mundo habla de cómo conoció de la iglesia, no es que me trajo esto, no. ¿Cómo conociste de Cristo? ¿Cómo es que Él te llevó y tuviste que caer humillado y doblar tu rodilla y declararle que creías en Él como el genuino Hijo de Dios que murió en la cruz por ti? Y luego, la tercera pregunta es, ¿cómo es ahora tu vida después de conocer a Cristo? Porque también alguien dice, mi vida ahora es feliz, todo me va a meter. La vida cristiana no es así. Antes de conocer a Cristo había un estado en mis tres áreas, personal, familiar y relacional. Luego conocí a Cristo, hubo un cisma, hubo una caída, hubo una revolución interna, un cambio de corazón, una renovación de mente y un crecimiento constante. Y ahora mi vida, les puedo confirmar y decir que sigue siendo una vida con muchos problemas, con muchas luchas, muchos desafíos, pero con una gran diferencia. Él ahora está conmigo. Él vive en mi vida. Él vive en mi corazón. Él es mi Señor. Cuando estoy solo, Él está conmigo. Cuando estoy triste, Él me consuela. Cuando siento perdido, Él me redirecciona. Él está conmigo. Estoy seguramente seguro que cuando muera estaré con Él. Pero que mientras viva aquí, tengo un propósito que es agradable y obedecer. Y una meta. Ir y compartirle a otros. Que no todos los caminos llevan al cielo. Que solamente a través de Jesucristo, reconociéndole como Señor y Salvador, será salvo. Y que no me da pena, en lo más mínimo, declararme cristiano. Y tengo una denominación, porque tienes que tener un apellido en esta vida. Los cristianos que no quieren tener denominación son Juanes, 25 Juanes, y confundimos a la gente. Causando, somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Somos protestantes, pues porque así nos clasificó. Y somos bautistas porque tenemos una doctrina sustentada, basada en un pensamiento lógico, coherente, racional, acerca de la revelación de Dios para mí. Pregunta en esta mañana. Quiero que te la lleves. ¿Eres cristiano? Y dos, ¿o eres un convencido? ¿Estás convencido de tus hijos? ¿Quién no puede ser convencido por lo que hay aquí? Si esto es divino. Pero una cosa es estar convencido y otra cosa es ser un hijo de Dios. Padre, gracias porque en este culto tan sencillo estamos sentando la plataforma sobre la cual vamos a estudiar estos 4 meses acerca de qué significa ser cristiano.
¿Qué significa tener una doctrina bíblica clara? ¿Qué significa tener un discernimiento para que no me hable un hombre, sino me hables tú? ¿Y qué significa ser el orgullo de vivir y morir por tu paz, de ser declarado hijo de Dios? Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se nos va el tiempo.